Y todas las lecturas del día de hoy nos hablan acerca de la fe. Y no nomás acerca de la fe, sino cómo condicionamos hay veces nuestra fe y cómo queremos ponerle condiciones a Dios o expectativas a Dios. Tanto así que si Dios no actúa en la forma como nosotros queremos, no es Dios o no lo reconocemos. Tenemos que aprender a dejar a Dios ser Dios. Sus caminos no son nuestros caminos. Su forma de actuar no es nuestra forma de actuar. Mira lo que pasó en la primera lectura. Tenemos al profeta Elías en una cueva escondiéndose. Tenía 40 días que lo andaban persiguiendo. Y dice la lectura, y estaba decepcionado, enojado con Dios, porque Dios no había venido a su rescate, a su consuelo, como lo esperaba. Si nos acordamos de unos capítulos anteriores al que hemos leído el día de hoy, Elías andaba cumpliendo la voluntad de Dios, asegurándose que el pueblo de Israel se mantenía firme en la fe, que no se iba a adorar a dioses falsos. Mira, tanto así fue Elías que dio muerte a los profetas falsos, a todos los profetas falsos. También hemos escuchado que antes de que sucediera eso, Elías los retó a todos los profetas que pusieran un holocausto y que pidieran a sus dioses que quemara el holocausto. Y sabemos de que lo hicieron y no sucedió. Después viene Elías, mira, y pone también el altar, la ofrenda, y les dice, échenle agua a la leña, no una, dos, 3 veces mojada la leña, e invoca a Dios y viene este fuego y consume todo, leña, holocausto, todo. Entonces Elías estaba acostumbrado a ver cómo Dios actuaba en maneras tan extraordinarias, tan grandes, donde todo mundo lo miraba. Se enojó la reina y lo persiguió, y él quería, yo creo, Elías, que Dios hiciera algo a la vista de todos, que eliminara a la reina, qué sé, pero estaba enojado y decepcionado con Dios. Quizás se sentía abandonado. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está en este momento que lo ocupo? Mira, y dice la lectura, y sopló un viento fuerte como de huracán, pero allí no estaba Dios. Y vino un terremoto fuerte, pero allí no estaba Dios. Y vino un fuego grande, pero allí no estaba Dios tampoco. ¿Cómo se presentó esta vez Dios en la vida del profeta Elías? En un suave susurro. Mira, en un suave y delicado susurro. Esto no quiere decir que Dios no se pueda presentar en terremotos, en huracanes. No, claro que sí. Dios es Dios. Tenemos que dejar ser Dios, Dios. Pero también tenemos que tener nuestra mente abierta para mirar en los momentos en los que el Señor se hace presente en nuestras vidas a través de un pequeño y delicado susurro, diciéndonos, aquí estoy, no tengas miedo. Hay veces nos sentimos abandonados. Hay veces, ¿dónde está Dios en medio de esta tribulación? En medio de queremos que Dios venga con una varita mágica o haga algo extraordinario. No, mira, tenemos que calmarnos, sentarnos y escuchar, voltear en todas las direcciones, a ver cómo está trabajando Dios, a ver si escuchamos ese delicado susurro, porque Dios no abandona nunca a sus hijos. El problema es que cuando nosotros le ponemos expectativas a Dios, que Dios tiene que actuar así, así, así o así, muchas cosas no miramos, especialmente cómo se hace presente en esos susurros de la vida,
diciéndonos, aquí estoy contigo. Mira, la segunda lectura el día de hoy, San Pablo, triste, llorando, porque sus hermanos y hermanas en la fe no reconocieron la visita de Dios en la persona de Jesucristo, el Mesías que estaban esperando por siglos. Este pueblo que tenía a los profetas, que tenía las alianzas, que tenía la Sagrada Escritura, que tenía la ley, que tenía todo lo necesario para haber sido los primeros en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó? Tarde que tenían la ley, las Sagradas Escrituras, a los profetas, que todo apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Tenían ellos expectativas de cómo tenía que ser el Mesías. Ellos querían un Mesías que viniera, que tumbara Roma, que sacara Roma y que pusiera a Jerusalén otra vez en el poder. Mira, en una forma muy mundana. Mira la expectativa. Por eso no han reconocido a Jesús. ¿Cómo un crucificado va a ser el Mesías? Mira, no escucharon el susurro de Dios. ¿Cómo? Si el Mesías va a venir a establecer un reino que no va a tener, no tiene ni siquiera, me fallan las palabras en español, borders, no quiero decir la palabra border, ayúdame con la palabra, fronteras, que no tiene fronteras, un reino que se va a extender por todas partes. Pero este pueblo, su expectativa era de un reino literalmente mundanal, humano. Cristo vino y estableció su reino, un reino espiritual, un reino de paz, sin fronteras, sin naciones, sin lenguas, sin abierto este reino para todo mundo. No nomás liberó de Roma, liberó del poder del enemigo, no nomás a Jerusalén, sino al mundo entero. Pero mira, el pueblo de Israel no lo pudo reconocer. ¿Por qué? Porque Jesús no actuó como ellos querían que tenía que actuar. Y mira qué tan grave es cuando ponemos este tipo de condiciones o expectativas en Dios. El pueblo de Israel no nomás no se dio cuenta de cómo Dios, una cosita pequeñita, no se dio cuenta de que el Mesías vino y caminó en medio de ellos. El Mesías esperado por siglos, Dios mismo, al Dios que ellos adoraban, se hizo presente en medio de ellos, pero no lo pudieron reconocer por sus expectativas. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. Claro, Dios puede actuar como Él quiere de cualquier forma. Puede sacar como lo hizo a los israelitas y hacer que el mar se abra por la mitad y crucen por medio del mar con el pie seco. Pero también nos puede hablar en un pequeño susurro para decirnos, aquí estoy. Tenemos que estar atentos, voltear a todas las direcciones, porque si no, no nos podemos dar cuenta de la presencia de Dios o cómo Dios está actuando en nuestra vida, en nuestra humanidad. Mira, el Evangelio el día de hoy, los apóstoles están en la barca aterrorizados, está el viento fuerte, quizás estaban hundiendo, quizás, y miran a esta persona que viene caminando sobre el agua
y tienen miedo, se aterrorizan, gritan de miedo, de pavor. Y Jesús los calma y les dice: no teman, soy yo, tranquilícense. Mira, ellos conocían la voz del Señor, ¿cómo no? Han convivido con Él, tuvieron que haber reconocido esa voz cuando les dijo: tranquilícense, no teman, soy yo. ¿Y qué es lo que vemos que Pedro hace enseguidita? Pues si eres tú, ordena que yo camine por el agua. Mira, la voz no fue suficiente. Condiciones: si eres tú, hazme que camine por el agua. Mira, y no podemos ser tan críticos con Pedro, porque nosotros también en nuestras vidas actuamos de esa forma con Dios. A pesar de que escuchamos su voz a través del Evangelio, de que el Señor allí está y todo, así, pues ahora me va a ayudar con esto, esto y esto. Mira, nosotros también, si en verdad existes, ayúdame con esto. Mira, en mi sacerdocio y de seminarista, no una, no dos, no tres, muchas veces me tocó encontrarme personas alejadas de la fe, porque Dios no les había hecho esto y esto o aquello en sus vidas. No, yo escuchaba la palabra de Dios y yo sabía, pero cuando le pedí esto, Padre, no, Dios no existe. Quizás no escuchaste el pequeño susurro de Dios. También Dios puede decir no. La respuesta también puede ser no de Dios. Mira, y se retira la gente. Mira Pedro, Jesús inmediatamente no lo toma personal. Ven. Eso nos dice que Pedro tuvo que haber reconocido la voz del Señor, porque si no, no se baja de la barca. Se bajó de la barca, dice, sobre el agua y empieza a caminar. No fue suficiente que ya estaba parado en el agua, estaba caminando por el agua. Imagínate, bajas, estás parado en agua y eso hubiera sido suficiente. Empieza a caminar por el agua hacia Jesús. Queda mirando a Jesús. Pero le empieza, dice el Evangelio, a entrar miedo. Pero Jesús, mira cómo Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Jesús no le dice: ¿por qué tuviste miedo? ¿Qué le dijo? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudaste de que era yo el que te había invitado. Fíjate, había reconocido la voz, se había parado ya sobre el agua, estaba caminando sobre el agua y dudó de que era Jesús. Se piensa hundir y el Jesús, nuestro Señor, el Señor lo rescata. Dice, y vuelven a la barca y se calman los vientos. Pero mira, no podemos ser críticos con Pedro, porque también nosotros en nuestras propias vidas hemos actuado así. Jesús va caminando con nosotros, está caminando, ya estamos avanzando en nuestra vida, en cualquier situación que sea, en cualquier problema. Pero hay veces que aún que vemos la mano de Dios actuando en nuestras vidas, nos entra duda si el Señor va a seguir con nosotros, si el Señor nos va a seguir ayudando como lo ha hecho hasta el día de hoy. Mira, pero ¿por qué? ¿Por qué nos entra dudas? ¿Por qué? Porque no es por parte de Dios. Dios ahí está para rescatarnos. Es porque nosotros somos los que tenemos una expectativa de Dios de acuerdo a nuestros criterios, juzgando de acuerdo a nuestros criterios. ¿De qué? De que quizás si nosotros fuéramos Dios actuando en nuestros criterios, dudó, órale, que se ahogue. Mira, ¿ves? Pero Dios, sus caminos
no son nuestros caminos, ni la forma de pensar de Dios es nuestra forma de pensar. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. Mira, estar atento en todas las direcciones a ver cómo Dios está trabajando en nuestras vidas, o en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Cómo el Señor está trabajando a través de esta pandemia en la humanidad. No estoy diciendo que el Señor manda la pandemia, no. El Señor se puede valer de todo y con todo para trabajar con nosotros. Pero mirar cómo el Señor está trabajando en la humanidad, en nosotros, a través de esto. Ahí va a haber momentos en la vida de que va a ser una forma grandiosa y lo vamos a poder ver. Pero va a haber en otras donde nos vamos a tener que callar, a silenciar, para poder escuchar ese suave susurro de Dios diciéndote: tranquilízate, no tengas miedo, aquí estoy.